Tenía 3 años, con unos ojos grandes y de muñeca y una sonrisa que podía iluminar incluso los rincones más silenciosos de una habitación. Madeleine McCann era descrita como inteligente, juguetona y llena de vida. De vacaciones con sus padres y hermanos en Portugal, debería haber estado a salvo. En cambio, desapareció, y lo que siguió no fue solo una búsqueda desesperada, sino casi 2 décadas de silencio, sospechas y preguntas sin respuesta. 2 hombres están en el centro de este misterio. David Payne, un amigo cercano de la familia, y Jerry McCann, el padre de Madeleine. Uno de ellos fue el último no familiar en ver a Madeleine con vida. El otro tomó la decisión de enviarlo al apartamento esa noche, justo después de las 6:30. Lo que parecía una petición sencilla e inofensiva se ha convertido desde entonces en uno de los detalles más escudriñados de todo el caso. ¿Por qué ese hombre? ¿Por qué ese momento? ¿Y por qué la verdad ha permanecido enterrada durante tanto tiempo? Esta historia no trata solo de la desaparición de una niña. Trata de una cadena de elecciones, contradicciones y silencios que formaron un muro alrededor de la verdad. A lo largo de los años, los investigadores han vuelto una y otra vez a un estrecho margen de tiempo. Las horas entre las 6 y las 10 de la tarde del 3 de mayo de 2007. En esas 4 horas, Madeleine desapareció. Los testigos se contradijeron entre sí y los amigos alinearon sus historias tan perfectamente que pareció ensayado. El resultado es una cronología que parece pulida, pero extrañamente frágil, como si una pieza que faltase pudiera derrumbar toda la estructura. Y luego está el silencio. Silencio de Payne, quien desapareció de la vida pública después del caso. Silencio de los llamados Tapa Seven, el grupo de amigos que nunca rompieron filas. Silencio incluso de Jerry McCann, quien guardó la narrativa con un control meticuloso, pero nunca abordó los perturbadores testimonios vinculados a Payne. 18 años después, es este silencio el que resuena más fuerte que cualquier declaración. ¿Qué pasó en el apartamento 5A esa noche? ¿Por qué Payne enfatizó su versión de los hechos con tanta precisión robótica? ¿Y por qué, incluso después de las declaraciones de los testigos, las alertas forenses y los testimonios preocupantes, nadie ha sido acusado? Esta es la historia de una noche que lo cambió todo. Una historia de colusión, control y, quizás, un encubrimiento que ha durado casi 2 décadas. La noche del 3 de mayo de 2007, en la tranquila localidad turística de Praia da Luz, los McCann se estaban adaptando a lo que debería haber sido una rutina de vacaciones ordinaria. Jerry McCann tenía una sesión de tenis programada en las pistas del Ocean Club, una breve hora de relajación lejos de las constantes exigencias de ser padre de 3 hijos pequeños menores de 4 años. Antes de marcharse, Jerry hizo una petición, sencilla en la superficie, pero inquietante en retrospectiva. Le pidió a su amigo David Payne que pasara por el apartamento 5A para ver cómo estaban Kate y los niños. A primera vista, fue un gesto de confianza, un padre pidiendo a un amigo que se asegurara de que todo estaba bien en casa. Pero lo que siguió planteó preguntas que los investigadores nunca resolverían. Según el relato de Kate, acababa de salir de la ducha cuando llegó Payne. Madeleine, de 3 años, junto con sus hermanos gemelos de 2 años, estaban sentados juntos en el salón en pijama, bebiendo leche y comiendo galletas, vulnerables, sin supervisión y ajenos a la sombra oscura que pronto se cerniría sobre sus vidas. El momento de la visita de Payne fue sorprendente. Entró justo en el momento en que Kate estaba menos preparada, mojada de la ducha, los niños momentáneamente desatendidos. Lo que debería haber sido una parada casual se convirtió en un foco clave en la investigación. Aún más preocupantes fueron los relatos contradictorios de por qué Payne había ido allí. En una versión, Jerry supuestamente le pidió a Payne que viera si Kate necesitaba ayuda para llevar a los niños a la zona de recreo. En otra, Payne afirmó que simplemente asomó la cabeza para saludar. En otra,
Jerry supuestamente quería que le preguntara a Kate si podía alargar su sesión de tenis. 3 personas, 3 explicaciones diferentes, ninguna de ellas consistente. Estas contradicciones fracturaron la cronología, y cuando fue interrogado más tarde, Payne repitió su versión con sorprendente claridad y precisión robótica. Enfatizó una y otra vez que la visita había sido breve y sin incidentes. Los investigadores notaron el patrón, su insistencia en cimentar este detalle particular en el registro. Cuanto más lo repetía, menos sonaba a recuerdo y más a un guión. En recuerdos genuinos, especialmente de momentos caóticos o emocionalmente cargados, los detalles se difuminan. La gente olvida el orden de los eventos, confunde los tiempos o recuerda fragmentos imperfectamente. Pero la historia de Payne era demasiado limpia, demasiado pulida. La forma en que reforzó la visita de las 6:30 planteó la incómoda posibilidad de que su coartada no fuera un recuerdo en absoluto, sino una narrativa cuidadosamente ensayada. Y si fue ensayada, la pregunta apremiante sigue siendo, ¿quién le ayudó a escribirla? Esta no fue solo una visita inocente entre amigos. Se convirtió en uno de los momentos más escudriñados y controvertidos de toda la investigación. Para algunos, no fue más que un mal momento. Para otros, fue el punto exacto donde todo empezó a desmoronarse. Mirando atrás, lo que inquieta a muchos observadores no es solo la visita de David Payne, sino las frágiles circunstancias que la rodearon. Según su propio testimonio, Kate McCann admitió que dejó a sus 3 hijos solos en el salón mientras se duchaba. Madeleine tenía 3 años, los gemelos apenas 2. A cada niño se le había dado una galleta y un vaso de leche, dejado sin supervisión con el riesgo de ahogarse, derramar o deambular. Para una doctora cualificada como Kate, esa decisión desconcertó a los investigadores. ¿Fue simplemente fatiga? ¿Un momento de descuido? ¿O algo que apuntaba a un patrón más amplio de confianza mal depositada? Y luego, el momento. Payne llegó justo cuando Kate había terminado de ducharse, pillándola en un momento vulnerable, con 3 niños pequeños sin supervisión. Según las declaraciones posteriores de ambos, el encuentro fue breve, pero Payne lo recordó con una claridad inusual, repitiendo la misma frase una y otra vez, que fue breve y sin incidentes. Su insistencia en la normalidad del momento lo hizo todo menos normal. ¿Por qué enfatizar la falta de importancia a menos que hubiera algo que ocultar? Los investigadores reconocieron las señales. En muchos casos en los que se fabrican coartadas, los detalles son demasiado pulidos, demasiado ensayados. Los recuerdos reales tropiezan, contienen lagunas, contradicciones, el desorden de la memoria humana. Pero el relato de Payne era impecable, como si hubiera sido ensayado de antemano. Y cuando surgieron múltiples versiones de la historia, de Jerry, del propio Payne y de otros miembros del grupo, ninguna encajaba perfectamente. Cada versión introducía una razón diferente para la visita de Payne. Las contradicciones plantearon la posibilidad de que la verdad hubiera sido enterrada bajo una narrativa cuidadosamente gestionada. Lo que hace que la visita de las 6:30 sea más preocupante es su lugar en la cronología general. Si Payne fue el último adulto no familiar en ver a Madeleine con vida, entonces su presencia dentro de ese apartamento tiene un peso enorme. Sin embargo, su relato y la decisión de Jerry de enviarlo allí permanecen envueltos en ambigüedad. ¿Por qué, de entre todas las personas, Jerry le pediría a David Payne? Especialmente cuando más tarde nos enteramos de testimonios inquietantes que arrojan una luz mucho más oscura sobre Payne. Y así, lo que debería haber sido un encuentro olvidable entre amigos, un hombre que iba a ver cómo estaba una familia, se ha convertido en el centro de las sospechas. El extraño momento, las historias contradictorias y los recuerdos extrañamente ensayados convergen en este único momento. Durante años, esta visita ha permanecido como una falla en el caso, dividiendo la narrativa en dos. Por un lado, la versión oficial, un chequeo inofensivo.
Por otro, la sospecha de que algo mucho más siniestro comenzó esa noche, en ese apartamento, a esa misma hora. 2 años antes de que Madeleine McCann desapareciera, otra familia se encontró con algo tan perturbador que se quedaría con ellos mucho después de que terminaran sus vacaciones. En septiembre de 2005, los doctores Catherine y Arul Gaspar se unieron a un grupo de vacaciones en Mallorca con amigos, incluyendo a Kate y Jerry McCann, así como a David y Fiona Payne. Se suponía que sería un viaje alegre, lleno de cenas, risas y niños jugando juntos. Pero una tarde, todo cambió. Catherine Gaspar recordó sentarse entre Jerry y David Payne durante una conversación informal en el patio. Las bebidas fluían. El ambiente era relajado, hasta que Payne comenzó a referirse a Madeleine de una manera que dejó a Catherine helada. Mientras hablaba, hizo una serie de gestos groseros e inapropiados. Catherine no podía estar segura de su significado exacto, pero la insinuación era inconfundible. En sus propias palabras, se sintió conmocionada y profundamente perturbada por lo que acababa de presenciar. Lo que lo empeoró fue la reacción de Jerry, o más bien, su ausencia. Catherine lo miró, esperando alguna señal de desaprobación, sorpresa o incomodidad. Pero Jerry permaneció en silencio, sin mostrar objeción alguna. Ese silencio la inquietó casi tanto como el comportamiento de Payne. Arul Gaspar confirmó que él también vio a Payne hacer gestos similares durante ese viaje. Recordó el acto como de muy mal gusto, y aunque no pudo recordar las palabras exactas, la impresión le quedó grabada. No fue solo una broma, y no fue algo fácil de olvidar. Ambos médicos fueron claros. No se trató de un lapso de juicio aislado. Catherine recordó más tarde ver a Payne repetir tal comportamiento en otra ocasión, esta vez haciendo referencia a su propia hija. Para Catherine, fue suficiente para cambiar su comportamiento. Durante las vacaciones, los padres a menudo se turnaban para bañar a los niños, pero después de lo que vio, Catherine se aseguró de que David Payne nunca estuviera solo con su hija. Le dijo a Arul que permaneciera cerca cada vez que Payne se ofrecía a ayudar. En sus propias palabras, no confiaba en que bañara a los niños. Estos no eran los instintos de un padre que reacciona de forma exagerada. Catherine era una doctora, mesurada y racional. Sus instintos se basaban en lo que había visto con sus propios ojos. Y, sin embargo, ella y su marido no plantearon el problema directamente al grupo en ese momento. Como muchas personas que se enfrentan a un comportamiento inapropiado en entornos sociales, mantuvieron su incomodidad en privado. Siguieron adelante, o al menos lo intentaron. Pero en mayo de 2007, cuando se supo la noticia de que Madeleine había desaparecido, los pensamientos de Catherine volvieron inmediatamente a David Payne. Antes incluso de saber que él había estado en Portugal, su mente recurrió a él. Cuando más tarde lo vio en televisión, de pie con los McCann, parte de su círculo íntimo, su alarma se hizo abrumadora. 2 semanas después de la desaparición, los Gaspar presentaron declaraciones juradas a la policía del Reino Unido. Describieron en detalle lo que habían presenciado, proporcionaron fotografías del viaje a Mallorca y explicaron sus preocupaciones duraderas sobre Payne. Estos no eran rumores, eran testimonios formales, firmados y documentados. Y sin embargo, sorprendentemente, no se tomó ninguna medida significativa. Payne nunca fue confrontado directamente con las alegaciones de los Gaspar, nunca fue interrogado formalmente sobre ellas, y nunca fue sometido a una evaluación psicológica. La señal de advertencia que debería haber redirigido la investigación fue discretamente ignorada. El testimonio de Gaspar sigue siendo uno de los elementos más preocupantes de todo el caso, sobre todo porque vincula a Jerry y Payne años antes de la desaparición. Si Jerry había presenciado el gesto, ¿por qué más tarde confió a Payne la tarea de ver cómo estaban su esposa y sus hijos aquella fatídica noche en Portugal? ¿Fue negligencia, negación o algo mucho más deliberado? Si la visita de las 6:30 planteó preguntas, lo que siguió más tarde esa noche abrió un abismo en la cronología.
Entre las 20:30 y las 22:00, David Payne pareció desaparecer. Mientras el grupo se reunía en el Tapas Bar para cenar, turnándose para ir a ver a sus hijos, la presencia de Payne se volvió extrañamente difícil de confirmar. Oficialmente estaba en la mesa, pero cuando los investigadores buscaron testigos independientes, personal del hotel, otros huéspedes, grabaciones de vigilancia, no había nada. Ningún rastro verificable. Durante 90 minutos, en la ventana más crucial de la noche, Payne estuvo efectivamente desaparecido. Este vacío no sería tan alarmante si no se superpusiera perfectamente con el momento en que se cree que Madeleine desapareció. Alrededor de las 21:00, Kate supuestamente fue a ver a los niños y descubrió que su hija había desaparecido. Se desató el pánico, comenzó la búsqueda y el caos se extendió por todo el complejo del Ocean Club. Sin embargo, Payne, el hombre que había estado dentro del apartamento 5A esa misma tarde, no pudo ser localizado de forma independiente durante este momento decisivo. La inquietud solo se profundizó cuando una familia irlandesa, los Smith, informó de lo que vieron a las 21:55. Volviendo de una noche fuera, se encontraron con un hombre que se apresuraba por las calles de Praia da Luz. En sus brazos llevaba a una niña de unos 3 o 4 años, con un pijama pálido y descalza. Parecía lánguida, como si estuviera dormida, o peor. Los Smith describieron más tarde el andar del hombre, su postura, la forma en que evitaba el contacto visual. Al principio, el avistamiento pareció desconectado, pero meses después, cuando la familia vio imágenes de Jerry McCann llevando a uno de sus hijos fuera de un avión, se quedaron helados. Los gestos eran idénticos. Si el avistamiento de los Smith era exacto, sitúa a un hombre que llevaba a una niña en el mismo intervalo de tiempo en que Payne también estuvo ausente de la observación independiente. Dos hombres, dos cronologías que desaparecen, una niña desaparecida. ¿Fue esto una coincidencia? ¿O fue la intersección más oscura de sus historias? Y luego estaba el silencio de la tecnología. En 2007, los teléfonos móviles dejaban rutinariamente huellas dactilares digitales, llamadas, mensajes de texto, pings de torres de telefonía. Sin embargo, el 3 de mayo, el teléfono de Payne no mostró actividad alguna, ni una sola llamada o mensaje durante toda la noche crítica. En una era en la que los dispositivos rara vez permanecían en silencio, este silencio se convirtió en su propia clase de evidencia. Los investigadores se preguntaron, ¿lo había apagado para evitar ser detectado? ¿Lo había dejado atrás para cortar el rastro? ¿O fue pura casualidad que su huella digital se evaporara en el momento exacto en que Madeleine desapareció? Cuando Payne finalmente reapareció, no fue como una figura paterna frenética o un amigo angustiado. Los testigos lo recordaron extrañamente sereno, asumiendo el papel de organizador. Dio instrucciones, dirigió los esfuerzos de búsqueda, incluso centró la atención en áreas específicas cerca de la piscina del complejo, lugares donde los perros de detección de cadáveres alertarían más tarde. Su calma les pareció a algunos liderazgo, a otros les pareció ensayado, casi de gestión, como si supiera lo que había pasado y estuviera guiando el caos en lugar de ahogarse en él. En la investigación de un niño desaparecido, las cronologías son sagradas. Cada minuto importa, cada acción se sopesa. Pero en este caso, las horas desaparecidas de David Payne y la inquietante imagen de un hombre que llevaba a un niño por las calles oscuras siguen siendo algunas de las lagunas más perturbadoras de todo el caso. Cuando las declaraciones de los testigos se difuminaron y las cronologías se fracturaron, los investigadores recurrieron a la ciencia en busca de claridad. Lo que la forense reveló fue a la vez chocante y profundamente inquietante. Perros de detección de cadáveres especialmente entrenados fueron llevados al apartamento 5A, el piso de vacaciones donde Madeleine había sido vista por última vez. Estos perros, capaces de detectar el olor a descomposición humana mucho después de que un cuerpo haya sido retirado, alertaron en múltiples lugares
directamente relacionados con los McCann. La primera alerta se produjo en la esquina del dormitorio donde se creía que Madeleine había dormido. La reacción del perro fue inmediata y concentrada, una señal inequívoca de que en algún momento el olor de un cadáver había estado presente allí. Una segunda alerta ocurrió en el salón, cerca de un armario empotrado en la esquina. A simple vista, era solo un mueble más, pero para el perro era el rastro de algo mucho más oscuro. Los investigadores teorizaron que el armario pudo haber sido usado brevemente para ocultar un cuerpo o un objeto contaminado por uno. La implicación era escalofriante. No se trató de un secuestro perpetrado por un extraño que entró. Esto sugería una escena preparada, un intento apresurado de gestionar lo que había sucedido. Luego vino quizás el descubrimiento más incriminatorio de todos. El perro de detección de cadáveres alertó dentro del maletero del Renault Scenic, un coche alquilado por los McCann casi un mes después de la desaparición de Madeleine. Incluso después de semanas, el perro reaccionó fuertemente al olor. Los expertos forenses explicaron que el olor a cadáver no se transfiere fácilmente. Por lo general, requiere un contacto directo y prolongado con un cuerpo. ¿Cómo, entonces, pudo aparecer ese olor en un vehículo que no había estado en uso la noche en que Madeleine desapareció? El perro detector de sangre añadió otra capa. Bajo las baldosas del suelo del dormitorio, en el área exacta donde el perro de detección de cadáveres había alertado por primera vez, detectó rastros de sangre invisibles al ojo humano. Cuando se levantaron las baldosas y se tomaron muestras, se realizaron pruebas de ADN. Los resultados mostraron una coincidencia con Madeleine en 15 de 19 marcadores genéticos. No lo suficiente para una certeza legal absoluta, pero estadísticamente significativo, y muy improbable que perteneciera a otro miembro de la familia por coincidencia. Lo que hizo que estos hallazgos fueran aún más preocupantes fue la falta de entrada forzada al apartamento, sin cerraduras rotas, sin ventanas destrozadas, sin señales de un intruso. Quienquiera que dejara esos rastros de sangre y olor a cadáver no había forzado su entrada. Habían sido de confianza o ya pertenecían allí. Esto redujo las posibilidades a dos categorías: los propios McCann o alguien a quien habían invitado a entrar. Y eso nos devuelve a David Payne. Esa tarde, aparte de Jerry y Kate, Payne fue el único hombre adulto con acceso verificado al apartamento justo antes de que Madeleine desapareciera. Había estado dentro, solo con los niños y Kate, alrededor de las 6:30. Más tarde, los mismos espacios a los que entró se convirtieron en los lugares de las incriminatorias alertas forenses. La ciencia no habla en absolutos, pero cuando los perros reaccionan, cuando el ADN se alinea y cuando las cronologías dejan vacíos, los investigadores no pueden ignorar los patrones. La evidencia sugirió que la desaparición de Madeleine no fue un secuestro limpio, sino algo mucho más complejo y quizás mucho más cercano a casa. Cuando Madeleine desapareció, el mundo esperaba que sus padres se derrumbaran, que se desmoronaran bajo el peso del dolor. Kate McCann a menudo parecía frágil en público, su voz temblorosa, sus ojos hinchados por las lágrimas. Jerry McCann, sin embargo, era diferente. Desde las primeras horas, su comportamiento fue tranquilo, casi calculado. Para algunos parecía fortaleza, para otros se sentía antinatural, incluso ensayado. Los testigos presentes en esas horas cruciales lo notaron inmediatamente. Mientras el pánico se apoderaba del resort, Jerry estaba sereno. No tropezaba con las palabras, ni mostraba la desesperación caótica que uno podría esperar de un padre cuya hija acababa de desaparecer. En cambio, dio un paso atrás, permitiendo que Kate liderara las apelaciones emocionales mientras él gestionaba la situación entre bastidores. Los observadores lo describieron como en control, no en shock. A medida que pasaban los días, este patrón se consolidó. Jerry se convirtió en el guardián de la información. Se puso en contacto con abogados, contrató asesores de relaciones públicas profesionales y se aseguró de que cada aparición en los medios siguiera un guión cuidadosamente elaborado. Las conferencias de prensa se organizaron con precisión militar.
Las preguntas que se acercaban demasiado a temas incómodos, como las inconsistencias en la cronología o el testimonio de Gaspar sobre Payne, eran desestimadas o redirigidas. Lejos de sentirse abrumado, Jerry parecía estar dirigiendo una campaña. La creación del fondo Find Madeleine, el desarrollo de una página web y las campañas de concienciación internacional se lanzaron casi de inmediato. En la superficie, estas eran las acciones de padres desesperados. Pero para investigadores y periodistas experimentados, la velocidad, la estructura y la estrategia levantaron banderas rojas. Parecía menos un dolor crudo y más una gestión controlada de la narrativa. Aún más inquietante fue el silencio de Jerry sobre cuestiones específicas. Nunca abordó el testimonio de Gaspar, a pesar de haber estado supuestamente presente cuando Payne hizo gestos perturbadores sobre Madeleine 2 años antes. Nunca explicó por qué Payne, de entre todas las personas, fue encargado de ir a ver cómo estaban Kate y los niños la noche del 3 de mayo. Y nunca proporcionó claridad sobre sus propios movimientos en las horas cruciales, confiando en cambio en los relatos sincronizados de los Tapas 7. Los psicólogos a menudo señalan que el trauma produce un comportamiento errático. Los padres inocentes atrapados en una tragedia podrían mostrar confusión, estallidos de emoción o incluso declaraciones contradictorias nacidas del shock. Pero la historia de Jerry era nítida, inquebrantable y reforzada por el grupo que lo rodeaba. Para algunos, esto sugería un conocimiento previo, que no estaba tropezando con el dolor, sino gestionando el daño. El avistamiento de la familia Smith de un hombre que llevaba a una niña inquietantemente similar a los modales de Jerry añadió combustible a la sospecha. Aunque nunca se probó que fuera él, la descripción atormentó el caso. Si Jerry sabía o creía que Madeleine no regresaría, su compostura tenía sentido. No esperaba un milagro. Estaba conteniendo una narrativa. Nada de esto prueba la culpabilidad. Pero la pregunta persiste. ¿La calma de Jerry McCann provino de la inocencia o del conocimiento? ¿Protegía solo la imagen de su familia o escondía algo más oscuro? Su papel, marcado por el control y el silencio, sigue siendo uno de los aspectos más inquietantes de este caso. En cualquier investigación con múltiples testigos, uno espera contradicciones. La gente recuerda los eventos de manera diferente. El estrés fragmenta la memoria. Sin embargo, entre los Tapas 7, el grupo de amigos que cenaban con los McCann la noche que Madeleine desapareció, no hubo ninguna. Sus declaraciones se alinearon con una precisión inquietante. Cada detalle, cada marca de tiempo, cada fragmento de la narrativa reforzaba a los demás como piezas entrelazadas de un rompecabezas cuidadosamente diseñado. Para los investigadores, esto no era una señal de verdad, era una advertencia. Los recuerdos genuinos son confusos. Las historias perfectas a menudo significan un ensayo. La unidad de los Tapas 7, inquebrantable durante casi 2 décadas, se convirtió en uno de los mayores misterios del caso. Considere lo que estaba en juego para ellos. No eran turistas ordinarios. La mayoría eran médicos o profesionales, personas cuyas carreras dependían de la reputación y la credibilidad. Admitir que habían dejado a niños pequeños solos en un apartamento sin cerrar cada noche mientras bebían y cenaban podría haber significado indignación pública, deshonra profesional y posiblemente cargos de negligencia infantil. El camino más seguro era la solidaridad. Al presentar una historia de padres responsables que revisaban a los niños cada 30 minutos, podían protegerse del escándalo. Pero el silencio es más profundo. Cuando el testimonio de la doctora Catherine Gaspar salió a la luz, describiendo los gestos inapropiados de Payne sobre Madeleine en 2005, ninguno del grupo Tapas lo reconoció públicamente. Ni siquiera Jerry, quien supuestamente había estado presente cuando se hicieron los gestos. Nadie preguntó, ¿es David Payne seguro para los niños? Nadie expresó un atisbo de duda. En cambio, su silencio fue absoluto. ¿Por qué? Algunos argumentan que fue lealtad, el vínculo de amigos que no podían traicionarse entre sí. Otros creen que fue miedo. Si uno hablaba, toda la estructura podría colapsar.
exponiendo no solo negligencia, sino quizás verdades más oscuras. El silencio entonces se convirtió en una forma de protección, tanto para ellos mismos como para los demás. También existe la posibilidad de una presión tácita. En casos de escándalo institucional, abuso eclesiástico, negligencia hospitalaria, incluso corrupción policial, el silencio a menudo surge no de amenazas directas, sino de un entendimiento mutuo. Una vez que el secreto de una persona se entrelaza con la reputación de otra, la lealtad se convierte en complicidad. Tú no me expones, yo no te expondré a ti. Es un equilibrio frágil, pero poderoso. Los Tapas Seven mantuvieron este equilibrio impecablemente. Ni filtraciones, ni rupturas públicas, ni segundas opiniones expresadas en la prensa. Durante casi 20 años, su historia ha permanecido congelada en el tiempo, como si el tiempo mismo no pudiera tocarla. Para los investigadores, esta unidad no era una señal de verdad, era un muro. Un muro construido por el miedo a la persecución, el miedo a la ruina de la reputación, o quizás el miedo a una realidad más oscura que nadie se atrevió a sacar a la luz. Y así, el silencio se convirtió en su vínculo. Ya sea por lealtad, miedo o complicidad, ha perdurado más que la propia búsqueda de Madeleine. Hasta que uno de ellos hable, las preguntas seguirán. ¿Fue este silencio simplemente un escudo contra las acusaciones de negligencia? ¿O fue algo mucho más peligroso? Un pacto para enterrar una verdad demasiado terrible para afrontar. Casi 2 décadas han pasado desde la noche del 3 de mayo de 2007, cuando Madeleine McCann desapareció del apartamento 5A en Praia da Luz. Su rostro aún perdura en los carteles, su nombre aún evoca titulares en todo el mundo. Y sin embargo, a pesar de las búsquedas globales, las investigaciones policiales y los innumerables informes de los medios, ni una sola persona ha sido acusada y ni una sola respuesta definitiva ha sido dada. Lo que queda, en cambio, es el silencio. El silencio de David Payne, quien se retiró discretamente de la vida pública después del caso y nunca ha vuelto a abordar las inquietantes acusaciones en su contra. El silencio de Jerry McCann, quien gestionó la narrativa con un control implacable, pero nunca confrontó los testimonios preocupantes que vinculaban a su amigo con un comportamiento inapropiado años antes. El silencio de los Tapas Seven, quienes, a pesar de las inconsistencias y las sospechas, nunca rompieron filas, nunca se contradijeron entre sí y nunca permitieron que la duda saliera a la luz. Es este silencio, más que cualquier otra cosa, lo que persigue el caso. La ciencia planteó preguntas. Los perros detectores de cadáveres alertaron. Se encontró sangre. El ADN sugirió rastros de Madeleine dentro del apartamento e incluso en un coche alquilado semanas después. Los testigos plantearon preguntas sobre la visita de Payne a las 6:30, sobre el hombre que llevaba a una niña por las oscuras calles de Portugal, sobre la falta de coartadas verificables. Sin embargo, en cada giro, esas preguntas encontraron el mismo muro: silencio, narrativas pulidas y apariciones cuidadosamente gestionadas. Quizás por eso la sospecha nunca se ha desvanecido. Porque cuando los detalles son demasiado perfectos, cuando las historias están demasiado sincronizadas y cuando los más cercanos a la verdad permanecen tan inquebrantablemente callados, el público siente instintivamente que algo anda mal. Las personas inocentes cometen errores en sus relatos, se contradicen entre sí, flaquean bajo presión, pero aquí, durante casi 18 años, la historia ha permanecido intacta, rígida, ensayada y resistente al cambio. Y así, las preguntas persisten. ¿Fue la visita de Payne a las 6:30 verdaderamente breve y sin incidentes? ¿O el comienzo de algo más oscuro? ¿La compostura de Jerry provino de la inocencia? ¿O de un conocimiento que nunca pudo admitir? El silencio de los Tapas Seven nació de la lealtad a los amigos, del miedo a las acusaciones de negligencia o de la complicidad en algo mucho peor. Hasta que alguien rompa el silencio, estas preguntas resonarán más fuerte que cualquier respuesta.
El mundo quizás nunca sepa lo que pasó en esas 4 horas entre las 6 y las 10 de la tarde de esa noche. Pero una verdad ya ha surgido. El silencio no es neutral. Protege, escuda y a veces condena. El rostro de Madeleine, congelado en el tiempo, sigue mirando desde carteles y fotografías. Un recordatorio de la inocencia perdida, de un caso sin resolver, de secretos guardados demasiado tiempo. Y detrás de sus ojos yace la pregunta tácita que ninguna investigación ha respondido aún. No solo quién se la llevó, sino por qué las personas más cercanas a ella han permanecido tan calladas durante tanto tiempo. Hasta que se rompa el silencio, el misterio de Madeleine McCann seguirá siendo menos una historia de desaparición que de colusión, control y un encubrimiento que se niega a desaparecer.